De todo, buen día. Continuando con las clases virtuales y luego de haber finalizado un primer trimestre. Bueno, y también felicitarles a todos por el buen rendimiento, ya que la mayor cantidad de alumnos obtuvo un buen puntaje. Y bueno, mis felicitaciones y que continúen así, a seguir perseverando, a seguir luchando por alcanzar nuestros sueños. Los alumnos que salieron un poco bajo, igual animarles a esforzarse un poco más para mejorar. Yo sé que se puede y lo van a lograr. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar un tema, nuestro primer tema que será del segundo trimestre. Vamos a trabajar la parte de lo que es reducción al primer cuadrante. Luego de haber ya trabajado la parte de todo lo que es razones trigonométricas, sistema de medida angular, ángulos trigonométricos, también la parte de lo que es longitud de arco. En esta ocasión vamos a trabajar qué es reducción al primer cuadrante, en qué consiste reducción al primer cuadrante. Como todos tenemos conocimiento, siempre hemos trabajado solo ángulos agudos, pero nunca nos hemos cruzado quizás en la parte de lo que era las razones trigonométricas con ángulos bastante grandes. Por ejemplo, hay varios alumnos que quizás no han visto cuánto es el seno de 350, la tangente de un 3000, un 3500, un 14400. Más de uno dice solo trabajamos con los ángulos agudos, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es reducir esos ángulos que son mayor de una vuelta y también incluidos los ángulos que están dentro de una vuelta. A esos ángulos se le va a reducir al primer cuadrante, es decir, se le va a reducir tal que me va a quedar un ángulo agudo. Bueno, para ello vamos a ir viendo la parte de lo que es la definición. ¿Qué es lo que consiste una reducción al primer cuadrante? Dice, reducir al primer cuadrante es calcular el ángulo referencial. Es decir, este es mi ángulo y la idea es calcular este ángulo referencial que se le está denotando a su t. Dice, de un ángulo positivo, que puede ser un ángulo en posición normal, menor que una vuelta, no perteneciente al primer cuadrante. Es decir, un ángulo que no está dentro del primer cuadrante, que puede estar en el primero, o perdón, en el segundo, tercero, cuarto cuadrante. La idea es reducir ese ángulo, un ángulo que me pertenezca a ese primer cuadrante. Recuerda que los ángulos que están en el primer cuadrante son mayores que cero, pero menores que 90 grados. Ahora, ¿qué es un ángulo referencial? El ángulo referencial es aquel ángulo agudo formado por el extremo final de un ángulo positivo en posición normal. Y bueno, ese va a ser mi ángulo θ, con el lado positivo o negativo del eje de las abscisas o el eje X. Mira, mi ángulo en posición normal siempre va a ser mi θ, que dice que va a estar en sentido antihorario y va a ser positivo. Y el ángulo referencial es a donde va a llegar el radio, la parte inicial, donde me va a formar el ángulo agudo. Ese ángulo agudo ya pertenece al primer cuadrante. Recuerda que la idea es encontrar ese ángulo menor de 90 grados o mayor que cero. Bueno, acá tenemos tres gráficas, tanto para cuando se ubica en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, ahí está mi ángulo referencial, y cuando está en el cuarto cuadrante, que sería mi otro ángulo referencial. Bueno, esa es la parte gráfica, donde dice que θ es el ángulo en posición normal, cuya razón trigonométrica se van a reducir. Se van a reducir al primer cuadrante y a su t, que es mi ángulo referencial. Bueno, todo esto es la parte teórica. Ahora vamos a ir ya a la parte de lo que es los criterios que se van a utilizar para reducir ángulos. Por supuesto, aquí vamos a trabajar con el primer criterio, vamos a ver cuando los ángulos son menores de una vuelta. Entonces aquí vamos a trabajar con ángulos menores de una vuelta. Y para ello vamos a utilizar dos ángulos que me permiten reducir, que va a ser el ángulo de 180 y el ángulo de 360. En estos dos ángulos vamos a reducir al primer cuadrante. Pero para ello vamos a ir recordando, recuerda que aquí están todos los ángulos agudos. Aquí sería mi primer cuadrante. Acá estaría mi segundo cuadrante, tercer cuadrante, y acá estaría el cuarto cuadrante.
Mira, cuando yo voy a reducir con ángulo de 180 y 360, vamos a hacer lo siguiente. Solo voy a coger estos dos ángulos, que son los ángulos que me permiten reducir. Luego va a haber otro criterio que se va a reducir con el 90 y 270, pero en esta ocasión solo vamos a trabajar con el 180 y 360. Mira, si al 180 le resto algo, imagínate que este ángulo está girando en sentido antihorario. A este 180, si yo le resto algo, imagínate que le vas a restar un 20, sería 160, y recuerda que 160 está en el segundo cuadrante. En conclusión, si a ese 180 le restamos cualquier ángulo agudo, le restas cualquier ángulo agudo, siempre ese ángulo va a estar en el segundo cuadrante, siempre. Ahora, si al 180 súmale algo y compruébalo sumándole cualquier ángulo agudo, súmale. Imagínate que le vas a sumar un 30. Ese 180 súmale un 30. Serían 210 y 210 está en el tercer cuadrante. Entonces, en conclusión, si le sumo cualquier ángulo agudo, no tú le sumes cualquier ángulo agudo, va a estar en el tercer cuadrante. Ahora con el 360, al 360 réstale cualquier ángulo agudo, que sería 360. Si le restamos cualquier ángulo agudo, va a estar en el cuarto cuadrante. Y si quieres, compruébalo, réstale. Recuerda que cuando te digo que se le reste cualquier ángulo agudo, va a ser un ángulo que sea mayor que 0, pero menor que 90. Es decir, réstale un 40, sería 320. 320 está en el cuarto cuadrante. Réstale un 80. Cuando le restamos 80 sería 280 y 280 va a estar en el cuarto cuadrante. Ahora, si a este ángulo le sumamos algo, a ese 360, le sumamos cualquier ángulo agudo también, sería 360 más algo. Recuerda que el θ se le va a considerar que es un ángulo agudo. Estaría en el primer cuadrante, pero alguien dice, profesor, pero si le sumo un 40 sería 400 y acá están los ángulos de 0 a 90, sí. Tiene razón, es 400, pero con 400 ya estamos empezando la segunda vuelta. Entonces, la segunda vuelta empieza nuevamente en el primer cuadrante. Entonces ya tenemos los ángulos que voy a necesitar y ver a qué cuadrante pertenece. Ahora, recordamos que en el primer cuadrante, aquí vamos a ir viendo también el signo. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas aquí van a ser positivas. En el segundo cuadrante solo es positivo el seno y la cosecante. Estos signos los vamos a necesitar. En el tercer cuadrante solo es positivo tangente, cotangente. Y en el cuarto cuadrante sería positivo el coseno y la secante. ¿Ya? Mira, campeón. Entonces, esto vamos a tener en cuenta cuando vamos a empezar a reducir. Entonces, nuestro primer criterio que vamos a utilizar, que se va a utilizar también, se le considera como primer caso, que se va a trabajar con el 180 y 360 grados. Con estos dos ángulos te permite reducir cualquier ángulo, pero que esté dentro de una vuelta. Y la idea de ese ángulo, ¿en qué consiste? A reducirlo tal que me quede un ángulo agudo. A ver, acá, para hacer recordar, el θ es un ángulo agudo. Un ángulo agudo. Ya. La condición que se va a tener en cuenta es la siguiente. Cuando tengamos que reducir con 180 y 360, dice que sumado o restado cualquier ángulo agudo, que va a ser por supuesto mi θ, la razón trigonométrica no cambia. Siempre cuando se reduzca con 180 y 360, la razón trigonométrica no cambia, sigue siendo la misma. El 180 y el 360, como son ángulos que me permiten reducir, ya no se toman, solo me quedo con el ángulo agudo. Entonces, siempre cuando queramos reducir ángulos mayores de una vuelta, o perdón, menores de una vuelta, tanto que esté en el tercer, segundo o cuarto cuadrante, se va a hacer con el 180 o el 360 con la siguiente condición, que la razón trigonométrica aquí no cambia, pero siempre y cuando sea 180 y 360. Entonces, la razón trigonométrica no cambia, solo se toma en cuenta el ángulo agudo. Ahora, este signo me permite ver a qué cuadrante pertenece. Por ejemplo, si es con más,
Para el 180 está en el tercero. Si es con menos, está en el segundo. Lo mismo con el 360. Si es con más, estaría en el primero y si es con menos, estaría en el cuarto. Tenemos algunos ejemplos, entonces empezamos a trabajar acá. Mira, acá me dice reducir las siguientes razones trigonométricas y todo está en función de 180 y 360. Bueno, por acá lo vamos a expresar también en función de esos ángulos que me permiten reducir. Dice que con el 180 y el 360 la razón trigonométrica no cambia. Si aquí es seno, a la respuesta sería seno. Acá, ¿quién toma el lugar del tita? A es el x, sería seno de x. Mira, campeón, aquí lo único que tienes que tener en cuenta es el signo. 180 más algo, mira, está acá. 180 más algo, está en el tercer cuadrante. El seno en el tercer cuadrante no lo tenemos. El seno aquí en este cuadrante entonces va a ser negativo. Sería menos seno de x. Lo mismo, acá la razón trigonométrica no cambia. Como no cambia, entonces sería coseno de x. Lo mismo, 360 menos algo. Mira, 360 menos algo está en el cuarto cuadrante. Ah, el coseno en el cuarto cuadrante positivo se sobreentiende, queda ahí. Entonces aquí solo me queda coseno perdón, de x. Siguiente, la razón trigonométrica no cambia, dice, con estos ángulos no cambia, sería tangente de x. Y bueno, acá me estaría quedando 180 menos algo o menos x. Recuerda que ese x está tomando el lugar de tita. 180 menos algo, acá lo tenemos, está en el segundo cuadrante. La tangente en el segundo cuadrante, si nos damos cuenta, esa razón trigonométrica ahí es negativa. Entonces ahí la tangente sería negativo. Profesor, acá ya me quedaron en función de ángulos. Ya me dan valores numéricos, no me dan el 180, no me dan el 360. Ya mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Bueno, yo le enseño de esta forma. Tienes que tener en cuenta qué ángulo se aproxima a quién. Por ejemplo, el 200, ¿a quién se aproxima? ¿Al 180 o al 360? Ah, se aproxima al 180. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tomar este 180 sería cotangente de 180. Ahora, aquí tienes que tener en cuenta cuánto le sumas o cuánto le restas para que te dé el ángulo que tienes. Ah, le voy a sumar 20. Porque 180 más 20, ahí están los 200. Ahí está mi cotangente de 200. Ahora, ya tengo el 180, que es el ángulo que me permite reducir. Entonces dice que ya no se toma en cuenta, solo me quedo con el ángulo agudo. Entonces acá me estaría quedando solo con la cotangente de 20. Recuerda que este 180 al final no se toma. Ahora, 200, ¿a qué cuadrante pertenece? Está en el tercer cuadrante. La cotangente en el tercer cuadrante es positivo. Ahí ya no se tiene nada que poner porque sobreentiende que es positivo. Acá sería la secante nuevamente. 315, ¿a cuál de los dos se aproxima? A es 360. Ahora, campeón, te pregunto, para que me dé 315, el 360, ¿qué tengo que sumar o restar? Se le resta 45. Entonces me estaría quedando secante de 45. Ahora lo mismo, 315, ¿a qué cuadrante pertenece? Está en el cuarto cuadrante y la secante en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces acá se sobreentiende. Acá sería cosecante. ¿A cuál de los dos se aproxima? ¿Al 180 o al 360? Sería el 180, entonces tomamos al 180. Ahora la pregunta es, para que me dé 100, ¿le sumo o le resto? Se le resta 80. Entonces me estaría quedando cosecante de 80. Pero no olvides que el 100 está en el segundo cuadrante. La cosecante en el segundo cuadrante es positivo. Y mira que se logra observar justamente lo que me dice la definición, que todos los ángulos tienen que ser agudos. Y ahí están, 20 es agudo, sí. 45 es agudo, sí. 80 es agudo, sí. El X fue agudo también. Son ángulos agudos. ¿Y estos ángulos están dentro del primer cuadrante? Sí. Entonces, de eso se trata la parte de reducir al primer cuadrante. Ángulos que sean mayor de 90 grados, incluso mayor de una vuelta, que se reduzcan a ángulos que pertenezcan a ese primer cuadrante. Ahora vamos a trabajar más ejemplos. Bueno, por acá tenemos más ejemplos. Acá tenemos dos ejemplos para completar.
Dice, escribe su equivalente al primer cuadrante. Mira, entonces tenemos en cuenta acá el 180 más X. Dice que con 180 y 360 la razón trigonométrica no cambia. Sería coseno de X. 180 más algo está en el tercer cuadrante. El coseno en el tercer cuadrante es negativo. Acá sería tangente. Recuerda que el 360 ya no se toma, solo se toma el ángulo agudo, que en esta ocasión es X. 360 menos algo está en el cuarto cuadrante. La tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Acá me estaría quedando secante de X. 360 menos algo está en el cuarto cuadrante. La secante en el cuarto cuadrante es positivo. Bueno, ahí no se toma en cuenta nada. Acá me estaría quedando seno de X. 180 menos algo. 180 menos algo está en el segundo cuadrante. El seno del segundo cuadrante es positivo. Queda igual. Y el último sería tangente. 360 menos algo es lo mismo que esta anterior. Sería tangente de X. Pero 360 menos algo está en el cuarto cuadrante y la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Hay más de uno, se preguntará, profesor, ¿y aquí cómo sabe que está en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante? Ahí está en lo anterior, ¿ve? Acá está 180 menos algo, 180 más algo, 360 más algo y 360 menos algo. Lo único que acá se está cambiando el X por el θ. Y el siguiente ejemplo que le vamos a hacer su solución. Le vamos a hacer su solución. Bueno, en esta ocasión, lo único que aquí sí voy a adelantar esta parte del tema. Con el 90, la razón trigonométrica cambia por su corrazón. Bueno, en este único que vamos a cambiar. Su corrazón o complemento del seno va a ser el coseno. Con el 90, la razón trigonométrica cambia. Acá sería coseno del ángulo θ. Como está en el segundo cuadrante, aquí el seno en el segundo cuadrante es positivo. Queda igual. Acá con 180 la razón trigonométrica no cambia. Solo me estaría quedando coseno el ángulo θ. No olvides que ya no se toma el 180, solo me quedo con el ángulo agudo. Pero 180 menos algo está en el segundo cuadrante. El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Acá me estaría quedando tangente de θ. 360 menos algo está en el cuarto cuadrante y la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Es negativo. Ahora hacemos lo mismo. Acá me estaría quedando tangente de θ. Pero como 180 más algo está en el tercer cuadrante, la tangente y es positivo. Acá me estaría quedando coseno de θ. 360 menos algo está en el cuarto cuadrante. El coseno en el cuarto cuadrante es positivo, es decir, ahí no se toma, se tiene en cuenta el signo porque se sobreentiende. Y acá sería coseno de θ. Pero recuerda que el 180 más algo está en el tercer cuadrante y el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces, por acá vamos a poner los que son negativos en paréntesis. A ver, todo lo vamos a poner en paréntesis. Ya, aquí. Acá le vamos a poner una variable. La variable. Aquí menos por menos se hace más. Pero acá hay un menos, al final me queda menos. Entonces todo me va, la respuesta va a ser menos. Como ya está el menos de ley de signos, ahora lo único que me queda es simplificar. Mira, tangente, tangente se simplifican, coseno, coseno, coseno y coseno. Se simplificó todo. Entonces al final solo me queda menos 1. Y esta sería la respuesta. Entonces, eh, lo único que tienes que tener en cuenta es aplicar el primer criterio. El primer criterio que se va a reducir con 180 y 360. Ya, bueno, en el siguiente video estaríamos trabajando el segundo caso donde vamos a trabajar con 90 y 270. Bueno, entonces espero con estos ejemplos, estos ejercicios y esta parte teórica que sean de gran ayuda para empezar a trabajar los ejercicios del módulo y también para que se vayan reforzando con algunos otros ejercicios que ustedes quieran ir practicando. Gracias, me despido y sería hasta un siguiente video.